Ok, gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestro estudio, pero antes, si usted está o va a escuchar la palabra, arrímese una Biblia, porque vamos a compartir la Biblia, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor, por otro día que nos has dado. Señor, gracias porque es un día hermoso. Es un día, Señor, en el cual vamos a ver tu gloria, tu misericordia y tu amor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, danos, Señor, la visión. Danos, Señor, la revelación de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es el pan que necesitamos cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque solamente en Jesucristo nosotros podemos ser los instrumentos para gloria y honra de Dios Padre. Gracias por el tiempo y gracias por aquellos que nos escuchan. Vamos a comenzar nuestro estudio y el tema de esta mañana se llama No temerá mi corazón. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las cosas que vemos en el mundo llegan a nuestros ojos, a nuestra mente, y si las dejamos bajan a nuestro corazón. Pero cuando tenemos la palabra de Dios o cuando ponemos la palabra de Dios en nuestras vidas, déjeme decirle, ahí es el cambio. A pesar de que el mundo, siempre he dicho yo, no se va a arreglar, nosotros podemos afinarnos a la palabra de Dios y nosotros podemos ser más que victoriosos. Vamos a ir al Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16. Allí Eliseo y los sirios, o sea, siempre ha habido problemas, guerras, situaciones en el pueblo de Dios y en Israel. Pero déjeme decirle, Dios siempre está con nosotros. Así como en el Viejo Testamento Dios siempre libraba a Israel, ahora igualmente para nosotros. Ahora es Jesucristo el que está delante de nosotros, el que va delante de nosotros, el que pelea las batallas por nosotros. Nosotros no tenemos que pelearlas solos, porque déjeme decirle, ni las gana, ni las ganamos, pero sí nos perturbamos y Dios no quiere eso. Dios quiere que tengamos nuestra vista en Él, porque Él es el autor y el consumador de toda situación contraria a nuestra vida. Allí vamos a leer en el versículo, déjeme comenzar del versículo, capítulo 2 de Reyes 6, vamos a comenzar desde el capítulo 14, versículo 14. Dice, hablando el rey de Israel, dice, entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. O sea, el rey, el enemigo, él siempre está preparado. Por eso dice allá Santiago, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar o a quien tumbar, como lo decimos a los mexicanos. Pero si nosotros estamos alertas y si nosotros estamos confiados en Dios, el enemigo no lo va a sorprender. En el versículo 15 dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? O sea, estaba el varón de Dios, que era Eliseo, y su criado. Pero déjeme decirle, Dios, más adelante, dice que Dios prepara y da aviso a sus siervos para que estén listos y para que estén preparados y para que vean que no es la guerra de ellos, sino la guerra de Dios. Allí
el siervo del profeta Eliseo se asustó como cualquiera de nosotros. Cuando vemos las situaciones duras o imposibles para nosotros, Dios ya ha preparado un ejército para librarnos y para luchar y para darnos la batalla. Entonces Eliseo le dijo, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ellos. Para ver la obra o para ver las maravillas que Dios hace, tenemos que verlas a través del Espíritu. No a través de nuestros ojos, no a través de nuestra mente, porque nuestra mente y nuestro corazón a veces nos traicionan. Y es lo que dice la palabra. Tenemos que creer, y si vamos a creer, déjeme decirle, nosotros podemos abrir los ojos a otra gente que no conoce la palabra. Por eso es importante dar testimonio, es importante estar en la palabra para que en el tiempo o fuera de tiempo nosotros estemos preparados para decirle, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Allí Eliseo oró a Dios que le abriera los ojos al siervo para que mirara quién estaban con ellos. Que ellos solos o ellos dos no iban a pelear, ni iban a correr, ni iban a esconderse, sino que iban a enfrentar con la fe y con la revelación que Dios les había dado a través del Espíritu Santo. Dice el versículo 16, es lo que yo quiero enfocar. Dice, Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Recuerda cuando David, el gigante o los filisteos estaban atemorizando al pueblo de Israel. Ellos miraban al gigante, ellos miraban la blasfema que estaban diciendo cada momento que el gigante se aparecía para echar miedo. Él dijo, yo no vengo con paladina o con escudo o con espada, yo vengo en el nombre de Jehová. Nosotros tenemos que usar ese nombre y hablar ese nombre, porque no es, en ese nombre algo va a suceder. Vamos a leer también el 17, dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra los ojos. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos aclare la palabra de Dios, que nos revele lo que Dios tiene para nosotros en este día. Porque cada día hay batallas y cada día las batallas son diferentes. ¿Cuál es su batalla? Lo que oye, lo que escucha de las noticias o lo que ve en sus ojos que está pasando ahorita en el mundo. No tenga miedo. Si usted conoce la palabra, Dios está con usted y Dios va a pelear por usted. Pero tenemos que creerlo y pedirle a Dios que nos dé la fuerza y la seguridad de la palabra de Dios. Tenemos que poner nuestro rostro mirando siempre a Él. El salmista decía, ¿de dónde viene mi socorro o de dónde viene mi ayuda? Dice, de Jehová que está en los cielos. No mire al hombre, no mire al que está a su lado, no mire los problemas que están a su lado, mire lo que Dios le ha dado y lo que Dios ya ha hecho por usted. En eso vamos a nosotros a ser diferente al mundo. En el Salmo 27, versículo 3, allí la palabra de Dios, como yo siempre he dicho, es mi respuesta. Toda situación que viene o toda situación que yo veo que es imposible para el hombre, voy a la palabra de Dios y Dios dice, no tengas temor. Yo soy tu escudo, yo soy tu refugio, yo soy el que te cubro con mis alas. Por eso
tenemos que conocer la palabra, escuchar la palabra y hablar la palabra. En el Salmos 27, versículo 3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Yo siempre me acuerdo de Pastor Beams, cuando un año que estaba comenzando, dijo, hay que extender nuestra carpa o nuestra tienda, yo diría nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Porque solamente en Él nosotros nos podemos expandir, no a escondernos, no a temer, sino a expandir nuestra fe y nuestros propósitos que Dios tiene para nosotros, especialmente ahorita que comienza el año. Usted no se dirija, usted no siga lo que pasó el año pasado, usted esté enfocado en que Dios peleará las guerras, en que Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, enfocarnos en la palabra, creer en la palabra y confesar la palabra. A veces yo veo personas que vienen, ay Señor, ¿qué voy a hacer? Ah, sí, ya, voy a hablarle al pastor. Déjeme decirle, el pastor también es hombre. Y Dios le ha dado la sabiduría y el conocimiento a nuestro líder, al pastor, pero también a usted se lo ha dado. Y se lo ha dejado en la palabra. Tenemos que hablar la palabra. El Señor Jesús no vino a aquellos grandes hombres que conocían según ellos la ley. No. Él vino a los insensatos, a los que no tenían títulos. A veces creemos que los títulos nos hacen diferentes. No. Yo una vez le digo a una persona, Dios no nos da títulos. Dios nos da su palabra para que a través de su palabra, ya sea el líder espiritual o ya sea una oveja, usted puede hablar la palabra. La palabra es la que tiene poder, no el pastor, no el hombre, no la iglesia, la palabra a través del Espíritu Santo. Tenemos que caminar en la palabra, porque en la palabra vamos a encontrar lo que ya Dios quiere para nosotros. Ahí en el Salmo 9, versículo 10. Me gusta estudiar la palabra, me gusta ver las escrituras, porque ahí nos vamos a entender que no es teoría de hombre, sino es mandamiento de Dios. Salmos 9, 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que buscar a Dios. ¿Cómo? En su palabra. Muchos creen, y como dice la palabra, el diablo cree que hay Dios y tiembla, pero está ahí nada más. Pero si nosotros conocemos a Dios, tenemos que hablar la palabra de Dios, porque esa palabra trae el resultado. Porque la palabra de Dios primeramente permanece en los cielos y en nuestro corazón, si es que la meditamos y la estudiamos y la escuchamos. Tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre, no en la palabra de nuestros líderes, sino en Dios. ¿Por qué? Bueno, el Salmo 91 dice, déjeme mejor leérselo. Salmo 91, versículo 1 al 3. Dice, Señor, hablando el rey David, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieran los montes,
antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. No, era 91, creo. 91 del 1 al 3. No. Oh, no estoy leyendo el 90. Sorry. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que la sombra, la cobertura que Dios ya nos ha dejado a través de Jesucristo y a través de su palabra. Cuando usted como padre tiene a sus hijos en casa, usted es el que protege a sus hijos. Es igualmente Dios. Si nosotros estamos a la par de Él o en su presencia, Él nos cubre. Él nos protege. Pero tenemos que creerle. Dice, diré, el versículo 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Si vemos en estos tiempos, como dice la palabra, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Dios quiere protegernos de eso. Dios quiere que nosotros no nos atemoricemos por lo que vemos, porque eso va a pasar. La Biblia dice que no importa qué profecía Dios haya dicho en el pasado o por sus profetas, se van a cumplir. Gústenos o no nos gusta, o nos sientamos cómodos o no nos sientamos, la palabra va a cumplirse. Es la palabra de Dios, por eso dice en otra parte de la Biblia, cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Lo que leemos, eso va a suceder. Muchos dicen, bueno, pues Dios es amor, Dios me va a cuidar, Dios me va a proteger. Sí, Dios protege, pero a los que le temen y a los que creen en Él. Si vemos el mundo que hace tantas cosas que son increíbles en los tiempos en que vivimos, ¿usted cree que Dios va a responderles? No. La Biblia dice que Dios no contesta la oración del impío, o sea, del pecador, pero sus oídos están atentos a la voz de sus siervos, o sea, de los creyentes. Por eso tenemos que estar confiados que Él es nuestro refugio y que si habitamos en su presencia, Él nos cubrirá con sus alas para que no venga mal alguno. Dirá, bueno, ¿por qué nos pasa a veces muchas cosas? Bueno, las cosas pasan cuando nosotros nos salemos de la cobertura y de la palabra de Dios, porque allí estamos abriendo puertas al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Bueno, la Biblia dice allá en Juan 10:10, Satanás vino para robar, matar y destruir. Y es lo que quiere. Destruir nuestras vidas, nuestra fe, nuestro matrimonio, nuestras familias y hasta nuestra nación. Que es lo que está pasando. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios y creer la palabra de Dios, porque en Él hay refugio. No importa qué guerra o qué está levantándose a nuestros ojos. Dios es nuestro refugio. Cuando nosotros caminamos cada día en la palabra de Dios, nosotros vamos a comprender que ya las victorias son vuestras. Tenemos que confesarlas. La Biblia dice que nuestra victoria o nuestra derrota o la vida o la muerte está en el poder de nuestra lengua. ¿Qué es lo que hablamos nosotros? Ay, mira lo que está pasando ya. ¿Qué vamos a hacer? Dios nos va a librar, pero tenemos que creer la palabra. Allí en el libro de Romanos, es un capítulo que a mí me gusta bastante, Romanos 8. Porque allí Dios nos hace saber que ninguna cosa
podrá apartarnos de su voluntad, porque hemos creído en Él. Cuando nosotros creemos en Él, estamos seguros. No, va a haber problemas, va a haber situaciones. Él se lo dijo a sus apóstoles. En el mundo tendrán tribulación, en el mundo tendrán esto y esto. Ya te les dijo lo que iba a pasar. Pero en mí tendréis paz. Deje que la paz de la palabra de Dios reine en su corazón, para que en esa paz usted pueda darle gracias a Dios y decirle: son más los que están conmigo que los que están alrededor de mí. Romanos 8, vamos a comenzar a leer del versículo 28. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? ¿A los que están allá afuera? No. A los que estamos caminando con Él. Dice: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia dice que Jesús vino al mundo para que el mundo fuera salvo por Él. Pero sin embargo hay otra escritura que dice: no todos creyeron. En el principio la palabra nos dice que Dios sacó un pueblo numeroso de la tierra de Egipto. Pero no todos recibieron la promesa, porque muchos quedaron en el desierto. Muchas veces los creyentes somos muchos, como los que seguían a Jesús. Pero cuando ya Jesús se declaró quién era, y que si nosotros comíamos el pan, que era su cuerpo, que es la palabra, nosotros seríamos sus discípulos. Dice que cuando Él dijo: el que no bebe mi sangre y come mi carne, no va a recibir lo que yo vine a hacer. Dice que cuando Él dijo eso, muchos se retiraron, lo dejaron de escuchar y de seguirlo, hasta el punto que Él les dijo a sus discípulos: ¿quieren ustedes también irse? Son libres, hagan o decidan lo que ustedes quieran, pero es a hoy. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida? ¿Ok? ¿Qué es lo que quiso decir? Ok, si yo soy el pan de vida, olvídate de todo y reconoce que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es muy sencillo. Dios nunca fuerza a la persona a que lo siga. Dios lo que hace es dar la palabra, y que la palabra haga en usted lo que tiene que hacer, o usted decida lo que tiene que hacer con la palabra. Dios es tan gentil y tan caballero que Él vino a darnos su regalo. Y un regalo solamente sería por orgullo, no lo podríamos aceptar. Pero déjeme decirle, yo batallé mucho tiempo con ese orgullo, que a veces me daba a la gente algo y yo no lo necesito. Eso es orgullo. Tenemos que humillarnos, tenemos que dejar que lo que Dios nos ha dado sea vida en nuestra vida. No nada más una convicción, o no nada más una tradición. Voy a seguir leyendo el Romanos 8, dice el 10. Dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, está hablando allí, no, estoy en el 9. Dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O todas las peticiones que nosotros le pidamos. Dice el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos uno que nos cuida, uno que nos protege, pero también uno que intercede por nosotros, por nuestras debilidades. Por eso cuando Pedro tuvo la revelación, cuando Jesús les dijo, la gente, ¿quién dice la gente que soy? Ellos empezaron a decirle, el profeta y otros Elías y otros, le empezaron a decir todo lo que decía la gente, pero él quería exactamente saber lo que ellos pensaban. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Salta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido. Le dice, Señor, Pedro, no te lo reveló ninguna teoría, ninguna religión, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Por eso yo a veces cuando comparto la palabra les digo, si no nos lo revela el Espíritu Santo, es un libro o una literatura que es una literatura solamente y nada más. No, tenemos que creer la palabra de Dios tal como es, porque en ella hallaremos la vida, hallaremos la paz y hallaremos la protección. Todo eso. Dios fue tan finito, así como hizo todas las cosas, y cuando terminó de hacerlas dijo, todo es bueno de gran manera, dice, y descansó. Nosotros tenemos que descansar en la palabra, porque la palabra a veces no va de acuerdo a nuestros pensamientos, pero recuerde que la Biblia dice, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestro futuro no es el futuro que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que acercarnos y abrazar la palabra, porque solamente a través de la palabra nosotros vamos a recibir lo que Dios ya nos dio a través de Jesucristo. Déjeme terminar el versículo o los capítulos de esta carta a los romanos. Dice, pero como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, estaba hablando el apóstol Pablo a los romanos. Para mí, él me está hablando a mí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nunca nos quite lo que vemos o lo que viene a nuestra vida, la visión de Jesucristo. Porque la visión de Jesucristo no es solamente por lo que usted entiende, sino por lo que Dios ya designó. Y recuerde que yo al comenzar le dije, Eliseo estaba confiado. Eliseo miró que había más alrededor, ejércitos celestial alrededor de ellos, que los que venían contra ellos. Igualmente para nosotros en este tiempo, son más los que están con nosotros que nosotros vamos a salir victoriosos. ¿Por qué? Porque la guerra es de Dios y no de nosotros. Recuerde siempre este versículo de Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades en los aires. Tenemos que recordar siempre eso, que cuando algo pasa en nuestra vida o cuando roces vienen a nuestra vida, hasta de los que están a nuestro lado, no es lucha contra carne y sangre, sino contra el enemigo que quiere destruir y quiere detener los propósitos que usted ha puesto en su corazón para este año. Dios es fiel y Dios lo podrá llevar a cabo cuando usted crea y usted lo ponga en sus manos. Porque solamente Él es el que venció y solamente es el vencedor. Y nosotros, después de Él, porque Él nos lo da a nosotros.
Ahí donde estás en este día, si usted tiene situaciones o problemas o vamos a decir metas que quiere llevar a cabo en este año, vamos a orar y Dios puede hacer la obra cuando usted crea la palabra y llore sinceramente a Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que nos escucha cuando reconocemos que somos hombres y no podemos. Ahí donde está, incline su cabeza y vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra primeramente. Gracias por el tiempo oportuno en que escuché tu palabra. Señor, reconozco que soy hombre, que soy pecador, pero que tú viniste para pagar el pecado. Señor, gracias por esa sangre que derramaste en la cruz, porque a través de esa sangre mis pecados han sido lavados. Señor, gracias, porque desde este momento yo creo que tú eres el Cordero de Dios que quita mi pecado del mundo. Pero también, Señor, tu palabra dice que los que hemos creído tenemos que nacer de nuevo, no de carne, sino de espíritu. Padre, deja que ese Espíritu Santo declare y revele lo que tú ya hiciste por nosotros. Padre, gracias te doy en esta mañana. Gracias por perdonarme y gracias porque sé que yo ahora soy una nueva creación en Cristo. Dame el hambre, dame la sed de tu palabra y caminar por tu palabra cada día que tú me das en esta tierra. Gracias porque las victorias son vuestras, pero solamente a través de ti, Señor. Porque tú venciste y nosotros un día seremos vencedores. Gracias, Señor. Gracias por este día y gracias, Señor, por lo que vas a hacer de hoy en adelante en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga y que tengan un bonito día asoleado y hermoso. Déjeme recordarle también, si usted quiere compartir esta palabra con alguien más, puede ir a la Facebook de Prevailing Word Church y ahí le encontrará el momento o el día o la hora que usted tenga tiempo. Que Dios me lo guarde.